Shabbat Shalom, familia. Gracias por acompañarnos más aquí en un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de este estudio. ¡Wow! Hoy estamos cubriendo una porción más del libro de Levítico. Recuerden que esta semana nos corresponde cubrir la porción que va desde Levítico capítulo 12, verso 1, al capítulo 13, verso 59. Es una porción bastante corta, pero con muchísima información que gracias al Eterno empezamos también a cubrirlo en un estudio anterior de lo que se llama la serie Restaura el alma, ¿ok? Vamos a hablar de esta porción, que son 2 capítulos básicamente, capítulo y medio. Es algo bien interesante porque dentro de esta porción vamos a encontrar 2 temas muy importantes. Un tema que comienza la porción de esta semana es hablando de cuando una mujer concibe, cuando da a luz un hijo o una hija, un protocolo, un proceso que tiene que cumplir la mujer a la hora de dar a luz. Y después, en el capítulo 13, va a hablar sobre el Sará, sobre lo que se traduce como la lepra. Pero los invito a que vayan y vean el estudio que habla sobre este tema de restaura el alma que se llama un trastorno espiritual. Y es interesante ver cómo esta enfermedad que se traduce como lepra y que en nuestras mentes y que Hollywood la ha vendido como si fuera la lepra que nosotros conocemos el día de hoy, hemos descubierto y hemos aprendido de que no es tan así como creíamos nosotros que era la lepra, sino que era más que nada una afección que venía desde el alma de la persona, de la parte espiritual de la persona y se reflejaba como última instancia, ya se terminaba reflejando en lo físico y que es una enfermedad que contaminaba ritualmente, que generaba una impureza ritual y que contaminaba a otros, pero no se, podríamos decir, esta enfermedad no se contagiaba físicamente, no había una propagación física de la enfermedad, sino que la padecía solamente la persona que tenía un trastorno espiritual. Entonces, los animo a que vayan y vean ese estudio para complementar lo que hoy vamos a estar cubriendo, que nos vamos a enfocar en el capítulo 12, porque nos hicieron una pregunta que es bastante interesante, porque también el vocabulario en el cual se usa en este capítulo, en el capítulo 12, cuando una mujer da a luz, genera un poquito de conflicto a la hora de traerlo a nuestra cultura, a nuestro contexto y principalmente cuando tomamos en cuenta la traducción al español, que usa algunas palabras que pueden llegar a traer algún tipo de confusión. Entonces vamos a dirigirnos a Levíticos capítulo 12. Quiero invitar a mi hermana Silvia que pueda leer el capítulo 12 del verso 1 al verso 8, mi hermana. Amén. Shabbat Shalom, familia. En aquellos años, regular, perdón, me equivoqué, hermanito. Yahweh dijo a Moshe: dile a los hijos de Israel, si una mujer concibe y da a luz un niño, ella estará inmunda por 7 días con la misma inmundicia como en Nidá, cuando ella estaba teniendo su periodo de menstruación. Al 8º día, la carne de su prepucio será circuncidada. Ella esperará 33 días adicionales para ser purificada de su sangre. Ella no tocará ninguna cosa kadosh, ni entrará al lugar kadosh hasta que se cumpla el tiempo de su purificación. Pero si ella da a luz una niña, ella estará inmunda por 2 semanas, como en su unidad, y ella esperará otros 66 días para ser purificada de su sangre. Cuando los días de su purificación hayan terminado, ya sea por una hija o un hijo, ella traerá un cordero en su primer año para una ofrenda quemada y un pichón o una paloma para una ofrenda de pecado a la entrada del tabernáculo de testimonio al Cohen. Ella lo ofrecerá delante de Yahweh y hará expiación por ella. Asimismo, será purificada de su descarga de sangre. Tal es la ley para una mujer que da luz, ya sea un niño o una niña. Si no puede económicamente para un cordero, ella traerá 2 palomas o 2 pichones, uno para la ofrenda quemada y el otro para la ofrenda de pecado. El Cohen hará expiación por ella y ella estará limpia. Amén.
Amén. Muchísimas gracias, mi hermana. Miren qué interesante esta porción, porque hay algunos vocabularios que la verdad que pueden hacer que uno pueda tener una mala interpretación de lo que es el texto, porque se usa mucho la palabra inmundo. Dice, y será inmunda. Y aparte, usa en algunas versiones dice pecado cuando habla en el verso 8 dice que será un holocausto y otra para expiación, para pecado, dice. Ok, esto es bien interesante porque necesitamos redefinir algunos términos con respecto a esto, familia. ¿Por qué? Porque esto muchas veces presta a que uno entienda que el Eterno está haciendo un tipo de acepción a la persona o está apartando a la mujer y está tratándola como una persona inmunda, una persona pecadora y dando a entender que el dar a luz un hijo o una hija es un pecado. Y obviamente para nosotros la concepción de pecado es una transgresión o hacer algo que no corresponde. Y esto es bien interesante y por eso quiero que le dediquemos antes de comenzar para despejar toda duda y poder entender qué es lo que el Eterno está tratando de enseñarnos a través de este capítulo. Miren, vamos a volver a la Biblia y vamos a hacer el estudio de la palabra con respecto a la palabra inmunda. Miren, la palabra inmunda es la palabra, aquí voy a abrir a hacer el estudio de la palabra, es la palabra Tamé, tamé, que tiene distintos significados y tiene que ver con contaminada, contaminación, inmundo también, amancillar, contaminados, corrompido, amancillado, violare. Miren todos los significados que tiene esta palabra que es la palabra tamé, tamé, tamé. Pero hay que ver el sentido en el cual la está usando. No la está, en este caso, miren qué interesante, cuando yo veo el sentido de la palabra, por lo general se usa como ser impuro ritualmente, contaminar, declarar inmundo o ser contaminado. En este caso, cuando nosotros hacemos el estudio de la palabra con respecto a ser impuro ritualmente, vamos a ver que en Levítico, miren, en capítulo 11 se usa en ese contexto. Pero miren aquí, capítulo 12, cuando dice ser inmunda, tiene que ver con ser, en el sentido que se usa la palabra tamé, es ser impuro ritualmente. Eso es lo que está hablando, de ser hay algo que sucede en el embarazo cuando la mujer da a luz que termina siendo una persona impura ritualmente. Y esto nos va dando, entonces acá no sería ser inmunda, sino sería impura, que cambia distintamente, o sea, cambia bastante la percepción de nosotros cuando una persona es inmunda y cuando una persona, en este caso sabemos que no está cumpliendo con los requisitos de pureza ritual que aplican en las cosas santas, por ejemplo, subir al santuario, ir al templo. Entonces Dios está diciendo que por alguna causa la mujer al dar a luz, ya sea un hijo o una hija, se va a encontrar en un estado de impureza ritual. Eso es lo que está diciendo. Y cuando habla en el verso 8, que tiene que ver con lo que es que va a traer una ofrenda, y dice que si no tiene para pagar un cordero, va a traer 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación. Ok, familia, miren, hay algo que le hemos dedicado bastante tiempo, es el estudiar con respecto al sistema de ofrendas. Ahora yo les pregunto, familia, una ofrenda de holocausto, ¿por qué se traía? ¿Era por pecado o por qué era la ofrenda de holocausto, familia? A ver, al ver los que están en Zoom, ¿por qué era la ofrenda de holocausto, familia? Por agradecimiento, exactamente mi hermana. Muy bien, es por agradecimiento. Y miren, también dice que va a traer un palomino por agradecimiento y el otro era expiatorio. En otras versiones de la Biblia dice por pecado. Miren, vamos entonces a ir al texto original, vamos a ir al hebreo para saber qué es lo que se está trayendo. Ya sabemos que una es por agradecimiento, es una ofrenda olá. Pero la otra, miren, vamos a hacer el estudio de la palabra. Expiación es la palabra hatat, hatat, que se traduce también como pecado, pero también está relacionado con el sentido de impureza, de purificación ceremonial, miren. Ok, ahora yo les pregunto, una ofrenda de hatat, ¿por qué se traía al templo? A ver, los hermanos que están en internet, ¿por qué se traía una ofrenda hatat?
¿Cuál era el propósito principal de la ofrenda Hatat? Lo hemos cubierto, familia, y si no lo saben, vean los estudios anteriores con respecto al libro de Levíticos. Por pecados no intencionales, sí, pero principalmente ¿por qué? Por purificación. Una persona que contraía, por ejemplo, una impureza ritual, tenía que pasar por un proceso de purificación y al terminar el proceso tenía que traer una ofrenda de expiación, una ofrenda hataat. Miren qué interesante cuando yo conozco el sistema de ofrenda. Entonces, aquí, ¿qué está hablando? Que la mujer, al tener un parto, ya sea de un niño o una niña, vamos a poner esto como parámetro común, va a tener un periodo de impureza ritual. Ahora este periodo de impureza ritual va a variar de acuerdo si es niño o niña. Si es niño, dice que va a estar 7 días impura y su purificación total va a ser de 40 días. Cuando nace una niña, su estado de impureza ritual va a ser por 15 días, pero se va a completar en un total de 80 días. Y vemos como que si nace un niño son 40 días en total de purificación y cuando nace una niña son 80 días en purificación. El doble. Ok, y eso es algo que vamos a tratar de también entender por qué hace esta diferencia el Eterno cuando nace una niña y cuando nace un niño. Y esto no es porque haya algo en contra de que el nacimiento de una niña y porque es una niña tiene que ser el doble. No, tiene que haber un propósito. Y conociendo a mi rey, lo más probable es porque está guardando la dignidad de la mujer. Entonces vamos a empezar a investigar un poquito. Ya hemos comprendido de acuerdo a las palabras que se están usando, llevándolas al original, al contexto de la palabra original. Se está hablando en el capítulo 12 de que la mujer contrae una impureza ritual. No tiene nada que ver con cuestiones morales, no tiene nada que ver con inmundicias, con que está descartando a la mujer, no, nada que ver, familia, sino que el Eterno está haciendo una aclaración que cuando una mujer da a luz, no va a poder ir al templo por un motivo. Y eso es lo que vamos a tratar de entender, el por qué el Eterno hace esta separación con la mujer. Y esto es algo increíble, familia, porque quizás nunca hemos visto este capítulo como un capítulo en el cual el Eterno está reivindicando el honor de la mujer. Así que vamos a ir al contexto. Quiero compartirles algo con respecto al contexto cultural que nos va a ayudar a entender un poquito más. Esto proviene de lo que es el contexto cultural de la Biblia de John Walton. Esto viene de John Walton. Está, ahí aparecí. Bueno, familia, miren lo que dice. La purificación después del parto, dice. La impureza ceremonial. Bien, hasta los comentaristas entienden cuando profundizan en la palabra, en las distintas palabras que nosotros por ahí malentendemos, está hablando de que es una impureza ceremonial. No toda impureza era evitable y a menudo su causa era algo de que de ninguna manera podía considerarse pecaminoso. Había varias categorías de impureza que no podían evitarse fácilmente, incluyendo las sexuales, las relacionadas con enfermedades y las que provenían del contacto con un cadáver o un esqueleto. Aunque era asunto más de era asunto más de etiqueta que de ética. Era necesario proteger el ámbito sagrado de lo que fuera inadecuado. O sea, miren, todo lo que tiene que ver con impureza ritual tiene que ver con el ámbito de un espacio sagrado. Recuerden que en la herramienta de estudios que usamos para estudiar la Biblia en el contexto, que es la metodología que nos ha enseñado nuestro hermano Rico, hay una esfera que se llama espacio sagrado, que está relacionada con el templo, con las condiciones que hay que cumplir para estar en ese espacio, en ese lugar, como en este caso recuerden, Éxodo 25:8, que el Eterno nos ha pedido que levantemos un santuario para Él. Ese es un espacio sagrado. Ahora hay condiciones para estar en este espacio sagrado y una de estas condiciones es estar ritualmente puros. Y lo que tiene que ver con esta impureza cuando la mujer da a luz, tiene que ver con eso, con espacio sagrado. Miren, vamos a seguir hablando un poquito más de esto. Además, era una creencia común que los demonios, miren, esto tiene que ver con el contexto cultural. Miren lo que dice. Además, era una creencia común que los demonios habitaban en la sangre menstrual. Tengan en mente eso. En Israel,
las emisiones corporales como la sangre menstrual o el semen estaban muy relacionadas con la vida. Miren qué precedente contracultural entre las naciones e Israel. La cosmovisión de Israel, la forma de ver el mundo, lo que las naciones dicen, esos son ataques de demonios, de dioses del inframundo como el flujo menstrual. Para Israel tiene que ver con la vida. Miren ese contraste. Podemos decir, para los egipcios, para poner un ejemplo, eso era sinónimo de muerte. Mientras para Israel tiene que ver con la vida. Está relacionado con la vida. Y esto es algo bastante interesante. Vamos a seguir hablando un poquito más de esto. Cuando el potencial para la vida que ellas representaban no alcanzaba su fin, representaba la muerte y por lo tanto la impureza. Era común en las culturas antiguas, incluyendo a Egipto, Babilonia y Persia, que la impureza por un nacimiento se vería como similar a la impureza del ciclo menstrual. O sea, miren qué interesante. Para Israel, todo lo que tiene que ver con los flujos de una mujer, principalmente con la sangre, tiene que ver con vida. Cuando es menstrual, dice que eso es algo que no alcanzó a ser vida y por eso tiene una relación con la muerte. Y sabemos por Números 19 que la muerte es una contaminación ritual que hay que hacer un proceso de purificación. Pero miren qué interesante porque dice que para los egipcios, Babilonia y Persia, la impureza de la mujer en el caso de la menstruación es como un nacimiento. O sea que para el nacimiento de una persona, para Egipto, Babilonia y Persia, tiene una connotación que está relacionada con el inframundo, con los ataques de los dioses malos del inframundo. Es bastante interesante. Y vemos todo lo contrario con Israel. Miren, la purificación para 33 y 76 días. Acá vamos a ver un poquito más esta diferencia desde la perspectiva del contexto cultural. Y a esto vamos a ir sumándole lo que los sabios también nos enseñan con respecto a esto. Dice, el periodo inicial de 7 días más el adicional de 33 lleva a un total de 40, en el caso de ser un hijo varón, que era el número normal de las estimaciones. El flujo de sangre posparto podía durar entre 2 a 6 semanas, de modo que esta era una buena aproximación. Los persas y los griegos tenían restricciones similares relativas al ingreso a zonas sagradas después de dar a luz, y muchas culturas requerían un periodo de purificación más largo para las jóvenes. Los eteos consideraban inmundo, miren lo que ahora, esto también me voló un poco la cabeza al ver que para los eteos, los inmundos, o sea, los que contaminaban ritualmente un espacio sagrado, era el niño durante 3 meses, si era varón, y si era mujer, durante 4 meses. No hay una razón lógica de por qué el tiempo de purificación variaba de acuerdo con el sexo del niño. Y esto tiene que ver con el contexto cultural. Miren qué interesante. Para las naciones, tanto los flujos de menstruación o de semen como dar a luz estaba relacionado con el inframundo. Mientras para Israel tiene que ver con la vida, de dar vida. Y esto es algo interesante porque más considerando este último comentario, miren, para las sociedades antiguas, para los eteos, por ejemplo, la impureza no la cargaba la madre, sino la cargaban los niños. Y esto era un factor común en el antiguo Medio Oriente por el cual muchas veces el hijo primogénito era sacrificado a los ídolos. Esto es algo, miren, que sucedía en ese contexto cultural en el cual Israel estaba sumergido. Pero, a pesar de que las naciones hacían eso, vemos ahora que el Eterno está dando unas leyes totalmente distintas que son un precedente contracultural en donde, podríamos decir, está preservando la vida del niño o la niña y preservando la vida de la mujer y principalmente la dignidad de la mujer. Porque miren, quiero leerles este comentario que tengo aquí en la Biblia tras las huellas del Mesías, que me llamó mucho la atención y que no le había puesto cuidado hasta recién de empezar la clase, y dice lo siguiente: no obstante, en las leyes israelitas sobre
el alumbramiento, había una clara diferencia con las prácticas paganas al respecto. O sea, miren lo que entiende aquí el comentarista. En vez de estar incluidas en los ritos cúlticos y en los rituales en el interior de los templos, como los cultos paganos de fertilidad, y una mujer no podía participar de la adoración pública, dice. La diferencia es que en los ritos paganos, la mujer, cuando daba luz, era parte de los rituales de fertilidad. O sea que el dar a luz para las naciones paganas era rituales cúlticos, mientras para Israel era todo lo contrario. La mujer no podía estar en el espacio sagrado, no podía ser parte del servicio, por ejemplo, ir y estar en el servicio del templo. Por eso es que el Eterno, lo que entiende aquí el comentarista, daba a entender que la mujer al dar a luz estaba en un estado de impureza ritual. Miren qué interesante, familia. El Eterno está resguardando el honor de la mujer una vez más, porque no quiere que se confunda a una mujer dando a luz con los rituales paganos en los templos paganos, sino que en el templo de Adonai, en el templo del Dios de Israel, de Abraham, Isaac y Jacob, no va a haber una mujer dando a luz o una mujer que haya dado a luz y presentando a su hijo apenas dio a luz, para que no se confundan de que Israel es igual a las naciones y restaurar la dignidad de la mujer. Porque cuando empezamos a investigar un poquito más qué sucedía en estos cultos, rituales de fertilidad paganos, la verdad que la mujer era considerada como una prostituta, era considerada una sacerdotisa, en lo cual podríamos decir, se menospreciaba a la mujer, se convertía en un objeto. Mientras, para Israel, el Eterno nos enseña que la mujer es valiosa y el Eterno está resguardando el honor de una mujer. Miren qué interesante verlo desde el contexto cultural. Ahora es bien interesante porque está marcando esta diferencia entre niño, nacimiento de un niño y de una niña. ¿Qué es más? Algo también sucedía similar dentro del antiguo Medio Oriente, pero nos vamos a enfocar por qué el Eterno hace esta diferencia entre un niño y una niña. Y para eso vamos a ver los mandamientos. Vamos a ir a los mandamientos y para tratar de investigar un poquito más con respecto a esto. Miren, vamos a ver dos mandamientos que se encuentran en esta porción. Uno es el que se encuentra en Levíticos 12, del verso 2 y 5, en donde dice que una mujer concibió y da a luz un hijo varón, será impura por 7 días. Pero si da a luz una niña, será impura por 2 semanas, 14 días. Este mandamiento aplica solamente para la mujer y también aplica solamente cuando el templo está en pie. La esencia del mandamiento: un mitzvot que una mujer en edad fértil de observar las leyes relativas a la impureza ritual. Las leyes: cuando una mujer da a luz a un niño, es ritualmente impura durante un periodo de 1 semana. Si da a luz una niña, este periodo es de 2 semanas. Pero miren, es ritualmente, ¿qué dicen los sabios? Impura. No tiene que ver con otra cosa, con el servicio en el templo, con el espacio sagrado, con la santidad del espacio sagrado. Dice entonces, si es niño, es 1 semana, si es niña, son 2 semanas. Cuando pasa este tiempo, se limpia sumergiéndose en un mikve. O sea, cuando se cumple este tiempo de purificación, la mujer tiene que ir y purificarse en un baño ritual. ¿Ok? Esos son por los primeros, podríamos decir, la primera semana y las primeras 2 semanas después de haber dado a luz. ¿Qué quiere decir esto? Que ya la mujer ahí ya puede estar en un estado ritual parcial, podríamos decirlo, porque mientras tanto no puede ir al templo, sino que puede estar en contacto ahora sí con su esposo, puede estar en contacto con su hijo, su hija, puede recibir visitas para que esas visitas no contraigan la impureza ritual, puede estar ahora en familia, y si es en el caso de una mujer que ha dado a luz un niño, el 8º día puede estar presente en la circuncisión de su hijo. ¿Por qué? Porque este estado de impureza que está relacionado con la menstruación dice que por 7 días, si es un hijo varón, entonces al 8º día ella puede ser parte.
Pero la purificación completa para la mujer que tuvo un niño son 40 días y recién al día 41 puede subir al templo. Mientras que cuando la mujer da a luz una hija, se completa su estado de purificación para poder subir al templo a los 80 días, o sea que el día 81 ya puede ir al templo. Vamos a ver otro mandamiento. Vamos a seguir viendo un poquito más sobre esto. Durante el tiempo del Beit Hamidash, se le prohibió entrar al Beit Hamidash, comer comida sagrada o comer teruma durante 40 días después del nacimiento de un niño y 80 días para el día del nacimiento, por el nacimiento de una niña. O sea que por este tiempo la mujer cumplía un proceso ritual que podía ahora ser parte podemos decir que ya podía compartir un poco más con la familia, pero no podía ser parte de las cosas sagradas, con todo aquello que tenga que ver con el servicio en el templo. 40 días para la mujer que dio a luz un niño, 80 para la mujer que dio a luz una niña. Otro mandamiento se encuentra en el versículo 6. Y cuando se cumplan los días de su purificación, traerá un cordero en su primer año para holocausto y un pichón o una tórtola para expiación. Igual, mandamiento que aplica para la mujer y aplica solamente cuando el templo está en pie. La esencia del mandamiento. Al finalizar su periodo de purificación, es un mitzvot que la mujer embarazada traiga 2 ofrendas, un holocausto, un cordero, y una ofrenda por el pecado, paloma o tórtola. Una mujer que no puede pagar un cordero para el holocausto puede traer 2 palomas o 2 tórtolas para ambas ofrendas. Las ofrendas se traen 40 días después del nacimiento de un niño y 80 días después del nacimiento de una niña. Ok. Perspectiva del mandamiento. El propósito del holocausto es que la mujer exprese su gratitud a Hashem, quien la libró a salvo de los peligros del parto. Hoy en día, cuando no se traen ofrendas, debido a la ausencia del Beit Hamidash, del templo, el esposo de una mujer en edad fértil es llamado a la Torá recibir una aliyá después de 40 días desde el nacimiento de su niño y 80 después del nacimiento de una niña. Miren qué hermoso. Se está dándole honor a la persona, a la mujer, a la familia, por haber traído un hijo al mundo, ya sea niño o niña. No es que hay una acepción, porque es niño, es menos días porque es niño y más días porque es niña y eso genera una separación. No, miren lo que sucede. Obviamente hay algo aquí que no estamos nosotros entendiendo por qué hay podríamos decir, esta diferencia. Pero vemos que a la final, que nazca un niño o que nazca una niña es un momento de honor para la familia. Porque si estuviera el templo, la familia subiría a presentar ese niño o niña al templo y a presentar una ofrenda por agradecimiento a la mujer porque le dio el Eterno la libertad de haber podido llevar un embarazo y haber salido del parto ilesa. Miren qué honor. Y hoy en día que no hay un templo, los sabios enseñan que cuando nace un niño o una niña en la comunidad y se lee el rollo de la Torá en la comunidad, a ese papá se le da el honor representando a la familia de que pueda leer una de las porciones o una de las aliyá de las partes de la porción semanal en la sinagoga. ¡Wow! O sea que el nacer un niño, el que un niño nazca o una niña es una cuestión de honor para la familia. Pero hay algo aquí que no estamos entendiendo por qué esta diferencia de tiempo. Y eso es algo bien interesante. Y me gustaría compartirles este comentario que proviene de la sabiduría de nuestros hermanos mayores, de los sabios de Israel, que se encuentra en el Humash Morderor, cuando hablamos de los versos 5 y 8. Miren lo que dice. Si dio a luz una niña, será impura por 2 semanas. Y vamos a ver qué es lo que dice con respecto a esto. La diferencia que marca la Torá en la duración del estado de impureza al nacer una niña ha suscitado profundos elucubraciones de parte de los intérpretes. O sea que, de acuerdo a los intérpretes, ha habido bastante debate entre esto, distintas opiniones quiere decir esto, con respecto al por qué la impureza de una mujer cuando da a luz una niña es el doble que un niño. Se dan varias razones, místicas y profilácticas.
al respecto, pero es dable reconocer que solo el Creador, miren lo que dicen los sabios, la conclusión que ellos dicen, pero es dable reconocer que solo el Creador sabe el porqué de esta diferencia. De todas maneras, hoy en día no rige esta regla. No existe el santuario. Y solo se encuentra 7 días limpia y va a la tevilá y se purifica. Miren qué interesante lo que los sabios enseñan. O sea, es un debate entre los sabios, entre los mismos sabios, del por qué la diferencia. Y no solo eso, sino que dicen, es loable, podríamos decir, es noble reconocer que solo Dios lo sabe. Solo Él sabe por qué lo ha pedido de esa forma. Y dice que hoy en día es algo que no aplica, y recuerden, por eso remarquen mucho, estos mandamientos aplican para la mujer cuando el templo está en pie. Pero hay cosas que podemos aprender de esto y aplicarlo el día de hoy. Pero miren qué interesante lo que dicen los sabios. Comentario del versículo 8 del capítulo 12. Y expiará por ella el Cohen y se purificará. El sentido de esta expiación se atribuye a las veces que la mujer se quejó durante su embarazo. Eso es lo que dicen los sabios. O se arrepintió en el proceso del parto. O sea, recuerden que cuando una mujer da a luz, hay dolores de parto. Hay muchas emociones encontradas. De haber concebido una vida en su seno, por otra parte, ella ofrece otro sacrificio en señal de gratitud y de reconocimiento. O sea, miren qué interesante. Esto es lo que entienden los sabios con respecto al nacimiento de un hijo. ¿Por qué la mujer tiene que presentar una ofrenda? Y vemos que no es por pecado, porque transgredió un mandamiento, porque dar a luz es una transgresión, algo que es malo, sino que es algo que trae honor a la familia, pero hay algo que hace que la mujer esté ritualmente impura. Y por eso se trae una expiación, un hata'at, y también un holocausto, por agradecimiento. Miren qué interesante, cuando empecé a investigar un poquito más con respecto a este tema, me llamó mucho la atención lo que mencionaba Rashi y Abraham Ibn Ezra, que son dos comentaristas, principalmente Abraham Ibn Ezra hizo un comentario bastante interesante en el cual él compara el embarazo cuando una mujer da a luz un varón, quiere decir que la mujer ha dado la luz a una semilla, a un dador de semilla, mientras que la mujer que da a luz a una niña ha dado a luz la tierra fértil. ¿Por qué? Porque en la sabiduría hebrea, en la sabiduría de Israel, la mujer representa como es representada o se podría considerar como una tierra fértil, en donde el hombre coloca la semilla y en esa tierra sale el fruto, que puede ser un hombre que es un árbol que da semilla o otra mujer que va a ser tierra fértil, otra dadora de vida. Y entre Rashi y Abraham Ibn Ezra, ellos llegan a la conclusión, ponen como conclusión de este debate con respecto al por qué el niño, cuando nace un niño son 7 días y para la mujer es el doble de tiempo, ellos llegan a la conclusión porque la mujer al dar a luz una mujer, de ella está saliendo doble vida, está saliendo otra mujercita que más adelante va a dar vida. Mientras que cuando nace un niño, solamente nace un niño que va a ser el que va a dar la semilla. Pero ¿quién es la que hace que esa semilla se convierta en un árbol que pueda dar semilla o se convierta en otra niña que va a generar vida? Es dentro de la mujer. Y algo que también pude investigar un poquito con respecto, estuve viendo un poquito con respecto al tema de los embarazos, algo muy común que vi es que el embarazo de un niño es mucho más llevadero que el embarazo de una niña. Y que, por ejemplo, en el cuerpo de la mujer, cuando da a luz a una niña, hay mucho más desgaste o podríamos decir mucho más consumo en el cuerpo de la mujer de minerales, se debilita, exactamente, gracias amor. Son temas que yo no manejo mucho, familia. Pero es como cuando una mujer da a luz una niña, se debilita mucho más la mamá, porque obviamente necesita el doble de energía, podríamos decirlo, para que nazca una niña que tenga las características para dar vida a otro ser humano.
Mientras que para un niño no sucede eso. Es un poquito más llevadero. Obviamente, todo esto depende de distintas circunstancias, pero en general, por lo que uno puede investigar, se comenta eso. Y me llamó mucho la atención este comentario que hicieron los sabios de Israel, del por qué esta diferencia entre 40 y 80 días. Y más, sabiendo ahora que el Eterno está guardando la dignidad de la mujer, en sí que le está diciendo a la mujer cuando da a luz, ok, no te preocupes, quédate en casa, descansa, recupérate, y una vez que estés recuperadas, recién ven y presenta una ofrenda de agradecimiento. Recién ven al templo, y no vengas antes, porque si viene antes, las naciones van a creer que la adoración al Dios de Israel es la misma adoración que hacen los eteos, que hacen los egipcios, que hacen los mesopotámicos a sus dioses con sus ritos de fertilidad. ¡Wow! Una vez más, el Eterno guardando la dignidad de la mujer, marcando un precedente contracultural en el cual la mujer ahora es tomada en honra, en valor, y que el Eterno dice, a mis hijas no se las confundan con las hijas de las naciones. Mis hijas son apartadas. Cuando den a luz o estén en su estado de nidad, que eso cuando lleguemos también a ver esos mandamientos un poquito más adelante, del estado de menstruoso, ¿qué dice el Eterno? Hija, quédate en casa. Así parafraseando, ¿no? Quédate en casa, descansa, purifícate. Una vez que estés bien, recién ahí vas a poder venir al templo y seguir con la adoración en el templo. Y esto marca una gran diferencia, un gran precedente contracultural. Ahora la pregunta es, ¿cómo se presentaba esta ofrenda? Cuando la mujer ya cumplía ya sea los 40 o los 80 días, había un proceso, un protocolo que tenía que hacer la mujer. Y dice que si tenía dinero, tenía que comprar un cordero para holocausto y un cordero para expiación. Y si no, que presente, de acuerdo a lo que leíamos en el mandamiento, que presente 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación. Entonces, esto es algo bien interesante, ¿cómo se hacía esto? ¿Y saben qué, familia? Me gustaría hacer algunas conexiones con los escritos del primer siglo. Ahora que ya tenemos en claro que el Eterno aquí está haciendo un precedente contracultural, en donde Él está guardando la dignidad de la mujer, Él está preservando la vida del niño y de la niña cuando nacen, está preservando la vida de la mujer cuando dio a luz. Entonces, vemos que no es nada malo, sino que la mujer por un tiempo va a estar apartada del espacio sagrado, hasta que ella se recupere y pueda regresar 100% con sus baterías recargadas, con un nuevo ánimo, y poder adorar a Dios en la casa del Eterno con todos sus sentidos. Y no solo eso, sino acompañada por el fruto de su vientre, ya sea un niño o ya sea una niña. Qué hermoso es eso, familia. Qué honor para una familia. Qué honor para un matrimonio poder llevar a su hijito recién nacido o a su hijita recién nacida a las puertas del templo. Y que la mamá presente una ofrenda de agradecimiento. Wow, ¿saben qué? Vamos a ir a la app del templo. Vamos a ir a la app del templo para hacer este proceso que la mujer hacía. Cuando la mujer daba luz, y esto va a ser tomando el primer siglo, porque tenemos el modelo del segundo templo en el primer siglo. Esto que vemos aquí es el pórtico real, el lugar donde se vendían los animales para las ofrendas. Entonces la mujer con su esposo, su hijo o su hija venían a este lugar después de haber cumplido el total, ya sean los 40 o los 80 días. La mujer venía a este edificio o al mercado que estaba fuera del templo y compraba su animalito para la ofrenda, que por lo general se le entregaba un token, una especie de ficha, de ticket, podemos decir de vale, que tenía que presentarlo en un lugar. Una vez que ellos compraban en este sector del templo, que es el pórtico real, que fue donde Yeshua volteó las mesas de los cambistas, en este lugar ellos cambiaban el dinero, cambiaban o compraban en este caso, de acuerdo a lo que nos dice el mandamiento y lo que nos dice la Torá, que dependiendo de la situación económica de la mujer, de la familia, podían comprar o un cordero o podían comprar 2 palominos. Entonces, compraban lo que necesitaban. Al comprar lo que necesitaban, ¿qué hacían? Se retiraban. Vamos a entrar por aquí, por las puertas del sur,
y se dirigían hacia lo que se llama el atrio de las mujeres. Ellos obviamente antes de entrar por estas puertas tenían que hacer ¿qué? Tenían que hacer una purificación ritual, tanto el hombre como la mujer. ¿Por qué? Porque ahora al cruzar este cerco que estamos viendo aquí enfrente nuestro, este cerco hace una separación entre lo santo y lo profano. ¿Por qué? Porque hasta aquí, a donde estamos nosotros ahora parados, en este sector, podía entrar cualquier persona gentil, cualquier hombre gentil, cualquier mujer gentil. Podían haber hecho tevilá o no haber hecho tevilá, pero podían llegar hasta acá. Ahora, ¿quiénes podían cruzar este cerco? Solamente lo podían cruzar los miembros de Israel, hombres, mujeres, niños y niñas de Israel, que son parte del convenio. Pero para poder cruzar, tenían que hacer primero un baño ritual. Y una vez que cumplían con eso, ellos podían cruzar por aquí y ellos iban a ingresar al edificio que está aquí enfrente. Bueno, más que un edificio, es un patio, que vamos a ir un poquito más rápido, y vamos a entrar aquí. Este lugar se llama el atrio de las mujeres. Hasta aquí podía entrar todo varón, toda mujer, niño y niña de Israel a este lugar. Una vez que ellos compraban, ya tenían, por ejemplo, el token por la ofrenda que iban a traer, ellos se dirigían a la puerta Nicanor, a esta puerta que vemos aquí al frente. Esta puerta equivale a la puerta del este en el santuario, en el tabernáculo, en el desierto. Y esta puerta, habían dos puertas más pequeñas, como vemos. Una hacia el norte, que es esta que está acá, y otra hacia el sur, que es esta que está acá. Cuando la mujer ya cumplía con su periodo de purificación al dar a luz, se dirigía con su esposo, con su hijo, con su hija, a este lugar, a esta puerta. En esta puerta estaba el sacerdote esperando a la mujer. Obviamente estas puertas estaban abiertas. Vamos a ingresar. Y llegaban hasta este punto, hasta este umbral. Y estas puertas estaban abiertas y estas puertas estaban dando hacia el templo. Ellos no cruzaban, la mujer no cruzaba, el hombre no cruzaba y el sacerdote estaba aquí en la puerta esperando y ellos le entregaban el token. Entonces los sacerdotes traían por ese voucher, cambiaban ese voucher por la ovejita o el cordero o los palominos. Y lo que hacía la mujer era colocar sus manos encima de la ofrenda para indicar que eran de su propiedad, que ella había pagado, que eran de ella esos animalitos que se estaban presentando, y los sacerdotes, una vez que se cumplía ese procedimiento, proseguían con el proceso de poner el animal que era para el holocausto en el altar y el de expiación, en el caso de la ave, dejarla libre. Y si era un animalito, también iba hacia el altar, ¿ok? Entonces, miren qué interesante. Esta era la vista, imagínense la vista ahora de una familia que acaba de dar a luz. Recuerden que en primer siglo, en la época antigua, tener hijos era una gran bendición. Era un honor. Era cuestión de honor. Recuerden que la base de la sociedad en el antiguo Medio Oriente, y primer siglo inclusivamente, era el honor de una familia, estaba marcado por la cantidad de hijos que tenía. Y una familia que tenía hijos era muy bendecida, tenía mucho honor. Entonces, se presentaban aquí. Imagínense ahora, una vez que la mujer cumplió su estado de purificación y que ahora ya puede presentarse completamente con su familia delante de la presencia del Eterno, ¿qué significado tan importante tenía esas ofrendas que podían traer? Y miren qué interesante. El Eterno no está haciendo acepción de persona, porque aclara, si dentro de las posibilidades de la familia pueden traer un cordero, Baruch Hashem, traigan un cordero. Pero si no pueden traer un cordero, traigan 2 palominos. No hay objeción para no acercarse al Eterno y poder mostrar agradecimiento y también hacer esta purificación, de presentar la ofrenda de purificación por el Hataat. ¡Wow! Es increíble ver eso. Y más ahora asociando todo lo que hemos podido ver sobre el contexto de por qué el Eterno es tan meticuloso a la hora de darnos indicaciones cuando una mujer da a luz. Y miren, es un capítulo. No es muy largo, pero es un capítulo dedicado a eso. A cuando una mujer da a luz, y no habla de otra cosa, sino que cuando una mujer da a luz,
tiene que cumplir con esto. ¿Con el propósito de qué? De cuidar la vida de la mujer, de cuidar la vida de los hijos que da esa mujer, y no solo eso, sino guardar la dignidad de la mujer. ¡Wow! Es increíble, familia. Hasta ahí me han podido seguir un poquito con respecto al contexto de lo que es el capítulo 12 de lo que estamos hablando en esta porción. Es muy interesante analizarlo de esta forma. Y ahora entendemos el por qué. ¿Por qué esta diferencia? Porque obviamente la mujer está dando a luz una niña que va a dar vida. Y que obviamente hay un desgaste en el cuerpo de la mujer, físico, que estoy hablando médicamente, que hace que la mujer necesite el doble de periodo para recuperarse. En cambio, cuando da a luz un niño, no es tanto podemos decir, el desgaste que tiene una mujer, entonces se recupera más rápido. Es impresionante, para mí fue increíble poder ver esto y ver cómo los sabios entienden esto. Y qué bendición es tanto tener un niño como tener una niña, es una gran bendición. Y principalmente ver que a la niña a una mujer la ven como una dadora de vida. Y que se necesita de un niño, de un hombre y de una mujer para dar vida. El hombre coloca la semilla, la mujer es la tierra fértil. Miren esa analogía. La mujer es como una tierra fértil para que pueda traer vida, dar vida. Porque la semilla por sí sola no pasa nada. Si la semilla no se coloca en la tierra, no pasa nada. Se echa a perder, al contrario. Pero cuando se cumple ese propósito y esa función, se trae vida. Y la mujer tiene ese privilegio de traer vida. Y por eso ahora entiendo la preocupación del Eterno por marcar una separación en la mujer. En donde dice, no te acerques a los espacios sagrados en este periodo para que no se confunda y crean que eres una prostituta del templo o que creas que estás haciendo un ritual de fertilidad que eran totalmente inmorales en el antiguo mundo del antiguo Medio Oriente. ¡Wow! Eso es increíble. Eso es guardar la dignidad de la mujer. Ahora, yo quiero hacerles una pregunta, familia. Quiero hacerle esta pregunta porque ahora que tenemos en claro esto y ahora sabemos un poquito cómo es el funcionamiento de esta ofrenda, cómo era, en qué lugar se tenía que presentar. Ahora yo quiero preguntarles esto, familia. ¿Cuál es la imagen que tenemos nosotros del nacimiento de Yeshua? A ver, familia, ¿ustedes cuál es lo que nosotros tenemos en nuestra mente el nacimiento de Yeshua? ¿Cómo se dieron los acontecimientos? El nacimiento de Yeshua, la llegada de los sabios de Oriente. ¿Cómo es? Esto es un desafío, familia, para nuestras mentes. A ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Cuál es la imagen que tenemos del nacimiento de Yeshua? ¿Cómo fue ese nacimiento? ¿Y saben por qué le hago esta pregunta? Porque esta porción nos permite conectar con el nacimiento de nuestro Mesías y poder entender un poquito cómo fueron los hechos y no mezclar los acontecimientos. Y miren qué importante es estudiar el templo, familia, porque al estudiar el templo vamos a poder entender la línea del tiempo como se estaba dando en el primer siglo con el nacimiento de nuestro Mesías Yeshua. Dice nuestra hermana Rosario, eran una familia humilde. Ok, interesante. ¿Y por qué era esto? Y eso es lo que vamos a tratar de investigar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos el nacimiento de Yeshua en nuestra mente, tenemos lo que relata Lucas del capítulo 2 del verso 1 al 12, que nos relata el nacimiento del Mesías. Que nace, lo colocan en un pesebre. Es bastante interesante. Pero en Mateos capítulo 2, verso 1 al 12, nos está hablando de que vienen a visitarlos los sabios. Es más, vamos a leer eso. Vamos a leer Mateos capítulo 2, porque ya Lucas lo conocemos, es el nacimiento de nuestro Mesías Yeshua, que nos relata cómo nació, en dónde nació, que lo colocaron en un pesebre. Y después siempre hacemos la conexión con Mateos capítulo 2 del verso 1 al 12. Y vamos a leer eso, familia. Vamos a ir a la Biblia y quiero invitar a mi hermana Rosario Vos. Si me da un segundito, mi hermana, que ahora coloco Mateo. ¿Me escucha? Capítulo
Vamos a ir un segundito. Nada. Vamos a ir a Mateo, capítulo 2, vamos a leer a mi hermana del verso 1 al 12, mi hermana. ¿Me escucha, pastor? Sí, ahora la escucho. ¿Leo? Sí, por favor, mi hermana. Cuando Yeshua nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? ¿Por qué de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel? Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente, el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedlo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, haciendo oír al rey, se fueron. Habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvieron sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueño que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Amén. Amén, amén, mi hermana. Muchísimas gracias. Miren qué interesante. Porque la imagen que nosotros tenemos del nacimiento de Yeshua es que él nace, que lo ponen en un pesebre. Mientras él ya está en el pesebre, tenemos la imagen de que llegan los sabios de Oriente, cargados de tesoros, de oro, incienso y mirra. Ahora yo les pregunto, familia, ¿cuánto tiempo necesitaba Miriam, o María, como se traduce, para que se cumpliera el proceso de purificación? ¿Cuántos días necesitaba porque nació un niño? ¿Cuánto tiempo necesitaba? 40 días. Exactamente, 40 días. O sea que a los 40 días ella tenía que traer, ¿qué? Una ofrenda, que era un becerro o 2 palominos. Ok, de acuerdo a la imagen que nosotros tenemos del nacimiento de Yeshua, ahora sabemos que dice que los sabios le trajeron tesoros, oro, incienso, mirra. Ok, considerando eso, ¿qué ofrenda tendría que haber presentado Miriam y José a la hora de presentar al niño? Acá que dice, acá mi esposa ya un becerro, el cordero, el becerro, becerro no, un cordero, el becerro no, es un cordero, familia, un cordero y un palomino. Ok, eso es lo que tendría que haber ocurrido de acuerdo a la imagen que nosotros tenemos en nuestra mente. ¿Por qué? Porque nació Yeshua y al poquito tiempo que Yeshua nació y lo pusieron en el pesebre, vinieron los sabios de Oriente y trajeron todo el regalo, entonces eran ricos, podían pagar un cordero. Ahora bien, ¿saben qué es lo interesante? Que cuando ahora nosotros vamos al libro de Lucas, y vamos al libro de Lucas capítulo 2, vamos a ir a Lucas capítulo 2, miren lo interesante que dice aquí. Esto va a ser un desafío para nuestra imagen del nacimiento de Yeshua. Vamos a ir al capítulo 2 y vamos a leer los versos 6 al 8. A ver, vamos a ir al capítulo 12.
Vamos al capítulo 2, sí, acá está, capítulo 2, verso 21. Vamos al capítulo, verso 21. ¿Quién puede leerlo? A ver, vamos a ver quién me falta para leer. Maximiliano. Lucas 2, del verso 21 al 24. Por ahí, mi hermano, ¿puedes abrir el micrófono? Shalom, shalom. Ahí estoy. Shalom, mi hermano. Vamos a leer Lucas capítulo 2 del verso 21 al 24. 21 al 24, ok. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron el nombre de Yeshua, nombre que le dio el mensajero antes que él fuera concebido en el vientre. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la Torá de Moshe, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo a Adonai. Así como está escrito en la Torá de Adonai, todo varón que abre la matriz será llamado santo a Adonai. Y para dar la ofrenda conforme a lo dicho en la Torá de Adonai, un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Amén. Muchísimas gracias, mi hermano. Miren qué interesante. Dice que cuando se cumplieron los 8 días, Yeshua dice que fue circuncidado. Ok, interesante. Ahora sabemos que como fue niño, el periodo de impureza, podemos decir ritual, en la cual no podía estar en contacto con su familia, la mujer, era el 7º día, hasta el 7 días. Entonces el 8º día, Miriam ya había cumplido con ese periodo y pudo estar muy probablemente en la circuncisión de Yeshua. Y la circuncisión no es necesario ir al templo. Se puede hacer en una sinagoga, se puede hacer... Recuerden que en el primer siglo habían muchísimas sinagogas. Y no solo eso, sino que también se hacía en el domicilio, la casa, con todos los familiares. Entonces es muy probable que Miriam estuvo en la circuncisión de Yeshua, solo que al 8º día ellos no podían subir al templo. Y miren qué interesante, en el verso 22 dice, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos. ¿Cuántos días eran la purificación para subir al templo, familia? A ver, ¿cuántos días eran? 40 días, exactamente. 40 días, o sea que a los 40 días de haber nacido Yeshua, subieron sus padres junto con Yeshua para ofrecer conforme a la ley de Moisés y presentarlo ante Adonai. Y dice que presentaron 2 palóminos en el verso 24. 2 tórtolas o 2 palominos. Ahora sabiendo esto, familia, cuando ellos cumplieron los 40 días de purificación y presentan a Yeshua en el templo, ¿cuál era la situación económica de la familia de Yeshua? ¿Eran ricos o eran pobres? ¡Wow! Eran pobres. Ahora, entonces, ¿cómo podemos entender esto que Mateos dice que cuando nació Yeshua vinieron los sabios de Oriente? Hay algo bien interesante que acá no estamos considerando nosotros, es, miren, el servicio del templo, el cómo se presentaban las ofrendas. No teníamos en contexto que Miriam y Joseph estaban cumpliendo de acuerdo a la ley de Moisés. Estaban cumpliendo los mandamientos. Ahora, al conocer los mandamientos, sabemos que ellos eran en una situación económica, podríamos decir, escasa, en donde solo pudieron cubrir 2 palominos o 2 tórtolas. Por ende, quiere decir que el evento de los sabios de Oriente fue mucho después de los 40 días de haberse cumplido la purificación de ellos. Y no solo ellos, miren, acá hay algo interesante, familia, que tampoco consideramos. Es que cuando nosotros leemos aquí, vemos que dice que ellos cumplieron la purificación. Ahora sabemos que están cumpliendo con Levíticos capítulo 12, del verso 6 al 8. Pero también hay algo que me llamó la atención que dice que lo trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. ¿Qué están haciendo? Aparte de presentar la purificación, aparte de estar presentando la ofrenda por purificación por haber dado a luz un niño, también están haciendo lo que se llama
la redención del primogénito, el Pidyon Aben. Exactamente. Porque él fue el primogénito que abrió la matriz. ¿Cómo sabemos esto? Que están cumpliendo, miren, están cumpliendo conforme a lo que la ley de Moisés dice. Cuando nosotros vamos ahora a Números, vamos a ir a Números, capítulo 18. Miren lo que dice, capítulo 18, del verso 15 al 16. Mi hermana Ofelia Lidia, ¿puedes leerlo? Sí, claro que sí, del 15 al 16. Sí, mi hermana. A ver, aquí está, sí. Ya. Shalom, Shabbat Shalom, Shalom a todos. Buenas tardes. Todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Hashem, así de hombres como de animales, será tuyo. Pero harás que se redime el primogénito del hombre. También harás redimir el primogénito de animal inmundo. De un mes harás efectuar el rescate de ellos, conforme a tu estimación, por el precio de 5 ciclos, conforme al ciclo del santuario, que es de 20 geras. Gracias. Shalom. Amén. Shalom, mi hermana. Muchísimas gracias. Miren qué interesante. Dice que, miren lo que tienen que hacer. Todo lo que abra matriz. Todo lo que abra matriz, dice. Ya sea de animales o de hombre, será tuyo. Y tendrá que hacer que la redención del primogénito. Y tendrá que traer que 5 ciclos de plata. ¡Wow, familia! No solo llevaron María y Joseph, María y José, Miriam y Joseph, no solo llevaron 2 palominos, sino que también con eso tuvieron que llevar 5 ciclos de plata. Y esto era sí o sí, no importa la situación económica que tengas o la condición en la cual estés viviendo, si tienes un hijo y es el primogénito, tienes que redimirlo con el monto de 5 ciclos de plata. Entonces lo interesante, ¿y cuándo se lleva el ciclo de plata? Esa es la pregunta que nos podemos hacer. ¿Cuándo se hacía la redención del primogénito? Y miren qué interesante porque dice que a partir del mes se puede llevar la redención del primogénito al templo, al santuario. Se le entrega al sacerdote. O sea que cuando nosotros leemos Lucas capítulo 2, verso 21 al verso 24, vemos que Miriam y Joseph no solo están cumpliendo con lo que dice Levíticos capítulo 12, del verso 6 al 8, sino que también están cumpliendo con lo que dice Números 18. Algo bien interesante, que solo hay un vocabulario que si yo no conozco el funcionamiento del templo, el servicio del templo, y no conozco la Torá, no me doy cuenta de que están haciendo la presentación del niño. Están llevando también los 5 ciclos de acuerdo a lo que dice la ley de Moisés. Y miren que Lucas fue bien claro y dice que hicieron todo conforme la ley de Moisés, lo que tiene que ver tanto con la purificación de la mujer después de haber dado a luz a un niño, como también la presentación del niño, de haber redimido al niño, de haber pagado los 5 ciclos de plata del primogénito, porque recuerden, Yeshua es el que abre matriz de Miriam. ¡Wow! Datos que no percatábamos, cosas que no estábamos percatando. ¿Qué quiere decir? Que Yeshua nació como judío, vivió como judío, murió como judío y regresará como judío. ¡Wow! Desde que nació están cumpliendo los mandamientos del Eterno. Miren qué interesante eso. Ahora queda esta gran interrogante. ¿A dónde colocamos en la historia del nacimiento la llegada de los sabios? Ahora sabemos que es después de los 40 días. ¿Y cómo podemos validar eso? Miren, vamos a volver a Lucas. Vamos a ir a Lucas. Vamos a volver aquí a Lucas. Vamos a ir al capítulo 2 y vamos a leer del verso 39 al 40. Verso 39 al 40 dice: después de haber cumplido con todo, miren lo que dice Lucas, después de haber cumplido con todo lo prescripto, ¿en la ley de quién? En la ley del Señor. Volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret.
Y el niño creció y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. O sea, miren lo que dice Lucas. Después de haber cumplido con todo lo prescripto en la ley de Adonai. O sea, Miriam y Joseph, María y José cumplieron con todos los requerimientos de acuerdo a la ley para presentar al niño y cumplir la purificación. Una vez que hicieron eso, volvieron a Galilea. Y Belén está dentro de la región de Galilea, en Nazaret. ¡Wow! Entonces, ahora, a partir de Lucas capítulo 2, verso 39 al 40, recién ahí, esto vendría a ser como, ahí es la conexión que podemos hacer con Mateo capítulo 2, del verso 1 al 12. Después de los acontecimientos que cuenta Lucas, después de que ellos presentaron todo lo conforme a la ley del Señor, a la ley que Dios había mandado, ahora podemos tener una imagen más amplia del nacimiento de nuestro Mesías Yeshua, en donde hay detalles que hasta en el nacimiento de nuestro Mesías se cumplió la Torá conforme a lo que se había establecido. Y a partir ahora de Lucas capítulo 39, verso 40, podemos continuar leyendo Mateo capítulo 2 del verso 1 al 12. Y ahora tenemos armado el rompecabezas del nacimiento de Yeshua. ¡Wow! Y qué interesante poder aprender todo esto y ver todos estos detalles y ver cómo la Torá, Levíticos 12, Números 18, se conecta con los escritos del primer siglo y principalmente con nuestro Mesías Yeshua. ¡Wow! Muchísimo para aprender de esta porción corta, pero miren lo sustanciosa que es. Y solamente hemos tomado el capítulo 2 y seguro hay mucho más para seguir aprendiendo del capítulo 12. Ni a hablar del capítulo 13, ni hablemos con la próxima porción. Es que la continuación de lo que estamos viendo hoy. Así que yo los animo, familia, que sigamos aprendiendo. Que validemos la información. Que nos acostumbremos a estudiar, a tomarnos el tiempo de, ok, a ver, ¿qué estoy leyendo? ¿Pero cómo así? De hacernos preguntas. Y de principalmente estudiar el templo, familia. Miren qué importante es estudiar el templo. Ya que si yo no conozco el templo, las ofrendas, cómo se hacían, qué se debía hacer en el santuario, no voy a entender la esencia de los escritos del primer siglo. Por eso yo los animo, familia, que sigamos aprendiendo. Miren que al poner en contexto los versos bíblicos, al entender el contexto cultural, recuerden, la Biblia no es para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros. Entonces, al ser humildes y reconocer, ok, acá hay información que yo no sé, ahora puedo entender que el capítulo 12 no está menospreciando a la mujer, sino que está guardando la dignidad de la mujer y preservando la vida del niño o de la niña, y que tener un hijo es un gran honor para Israel. ¡Wow! Esto es increíble, familia. Y todo fue tomándonos un pequeño tiempo para profundizar y escudriñar. ¿Cuánto más si le dedicamos más tiempo, familia? Lo vamos a dejar hasta aquí. Ha sido un gusto compartir este tiempo de estudio y poder continuar la semana próxima con el libro de Levíticos. Así que, familia, nos vemos. No se olviden de suscribirse al canal y de compartir las enseñanzas. Shalom, familia. Bendiciones.